Bueno, damas y caballeros, arquitectos constructores, una introduccióncita fuera tan amable. Esta vez acerquémonos a un parlante. ¿Cómo convierte el parlante? Oye, ¿cómo convierte el parlante la electricidad? ¿En qué? Pues en sonido. Pues vamos a entender desde la física cómo funcionan los parlantes, en especial inalámbricos. Pero además, ¿qué es esto del Bluetooth? ¿Y qué diferencia real hay entre estos más allá de la etiqueta que aparece en la caja? Un parlante, un altavoz, es un transductor electroacústico. ¿Cómo está ese transductor electroacústico? Ese transductor electroacústico pues que convierte la señal eléctrica en ondas, convierte una señal eléctrica ¿en qué? En ondas de presión. Convierte una señal eléctrica, que es digamos la música, la convierte en ondas de presión en el aire que nuestros oídos interpretan como sonido. Una señal eléctrica la convierte en ondas de presión en el aire. ¿Qué ondas de presión en el aire se escuchó? Tú hablas. Habla. ¿Qué ondas de presión en el aire las escucho? Que nuestros oídos interpretan. Entonces, ¿qué decimos? No, esto es sonido. Físicamente está compuesto por un diafragma, una membrana, una bobina móvil dentro de un campo magnético. Dentro de un campo magnético mete la bobina. Un imán fijo, un amplificador que impulsa la corriente. Y yo ya sabía que habían sensores. ¿Qué hacen esos sensores? Ya están para amplificar la onda. Entonces, que como no iba a haber un amplificador, si ya habían también, ya ahora hay sensores que amplifican para el sonido, entonces se detectan cosas profundas. Un amplificador que impulsa la corriente. La señal eléctrica del audio. Oye, que la señal eléctrica pasa por la bobina, pero dicen que la bobina está dentro de un campo magnético. Oye, que la señal eléctrica pasa del audio. Pasa por la bobina que está creando un campo magnético variable que interactúa con el imán. ¿Cómo está tu bobina? Bobina, campo, que interviene, imán. Sí. La señal eléctrica del audio pasa por la bobina. La bobina recibió el audio. ¿Qué hizo? Pues estando en el campo magnético, interactuó con el imán. Mira que esta bobina. Bobina, cuando captó el audio, sonido, estuvo interactuando con el imán. Esta bobina, todo el sonido, estuvo interactuando con el imán. Pero estando en el campo magnético, la bobina, un campo magnético variable, que interactúa con el imán, ese cambio de fuerza hace que la bobina, hubo un cambio de fuerza, hace que el diafragma vibre. ¿Cómo está el cambio de fuerza en el diafragma cuando vibra? Cambio de fuerza. Cuando vibra,
¿Cómo está el cambio de fuerza del diafragma cuando vibra? ¿Cómo está ese cambio de fuerzas que hace que la bobina y el... es que cuando hay cambios de fuerzas, estás interactuando, está captando el sonido, hay cambio de fuerzas. Hace que la bobina y el diafragma vibre. Está el cambio de fuerza. Mm. Diafragma. No, interactúa. La bobina vibra. El diafragma, la bobina y el diafragma vibre. O sea que el sonido haría esto, que la bobina y el diafragma vibren de acuerdo al cambio de fuerzas. Era tan curioso que cuando entonces captaban el sonido, que pasaba, pues que tenemos a la bobina que está en el campo magnético y además el diafragma, que estos dos empiezan a vibrar. Esas vibraciones empujan el aire. ¿Y qué pasa? Que se crean ondas sonoras que escuchas y ahí se crean ondas sonoras. Ondas sonoras. Ondas sonoras. Entonces, ¿qué son las ondas sonoras? Si sabes tanto qué son las ondas sonoras, pues son perturbaciones mecánicas y longitudinales. Dicen que son perturbaciones mecánicas y longitudinales de las ondas sonoras que se propagan a través de un medio, ¿sí? Sólido, líquido y gaseoso mediante la vibración de una partícula. Vibraciones de partículas transmitiendo energía. Vibra. Es como que mediante la vibración de sus partículas transmiten la energía y son percibidas energía. Sí, entonces se necesitan un medio para viajar y no se propagan en el vacío, pero varían con frecuencia. No era diferencia de fuerzas lo que había, sino que había entonces que había variaciones en frecuencia. Uno, variación en frecuencia, variación en amplitud, variación en timbre. Su velocidad depende del medio, siendo más rápido en sólidos que en gases. Hay variaciones frecuencia, amplitud y timbre. Siendo de frecuencia. Tu voz. Siento la variación de frecuencia, tono y timbre. Frecuencia, hertz. Amplitud e intensidad, amplitud y timbre. Hertz, amplitud, hertz. Es que cuando escucho tu voz, siento la variación de frecuencia, amplitud y timbre. Amplitud es la intensidad. Y la amplitud es
amplitud, intensidad y es la intensidad. Su velocidad depende y con su velocidad. La variación de frecuencia, amplitud y timbre. Y tu voz. Tu voz tiene velocidad. De la velocidad con la amplitud de la intensidad. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Ondas sonoras, siendo una onda longitudinal que se transmite, que se asocia con el sonido. Asóciate con el sonido, onda sonora. Se propaga en medio continuo, genera una variación. Pues que hay características para tener en cuenta. Tipo de onda. Mecánica longitudinal. Pues puede ser una onda mecánica, requiere un medio. Pero si es longitudinal, las partículas vibran en la misma dirección en la que se propagan, porque es una onda longitudinal. Pero si fuera una onda mecánica, requiere un medio. O sea que la longitudinal es a la que se refieren, onda longitudinal. Longitudinal. Expande. Ajá. Hay una generación por una fuente vibratoria que se comprime y expande las moléculas. ¿Sí? Entonces por una fuente vibratoria que comprime y expande moléculas. ¿Cómo está tu fuente vibratoria? Pues que comprime, pues que expande moléculas del medio. Pues que comprime. Expande en el ambiente. ¿Cuál es ese ambiente de las ondas? Pues mira que hay una propagación, entonces a través de una compresión, se está comprimiendo una compresión, hay ¿sí? Hay rarefacción, hay una dilatación. Las partículas, pero lo haces para que hayan dilataciones o lo haces para que hayan choques transmitiendo una perturbación. Entonces mira qué es lo que hay en una propagación. Se propaga. ¿Qué es esto de la compresión? La rarefacción. Pues te están hablando que la rarefacción, chino como no aprendió de la rarefacción, es el proceso de disminución de densidad. Se está disminuyendo la densidad. Es una sustancia, un medio resultado en una menor concentración de partículas. Menor concentración de partículas, menor densidad, menor presión. Métele rarefacción. Lo opuesto a la compresión. Y se aplica en física, ondas sonoras, sismología. También se aplica en medicina la rarefacción. Rarefacción.
La rarefacción, menor concentración de partículas, disminución, menor densidad de sustancia de partículas. Cuando habla partículas se propagan dentro de mí, de allí. Se manifiestan como zonas. Entonces, ecología también tiene curva de rarefacción para diversidad de especies. Se manifiesta como una zona de baja presión, mayor espacio entre. ¿Por qué rarefacción? Porque hay mayor espacio entre cada una de las moléculas, una de la otra, tiene mayor distanciamiento, menor densidad, como en el aire durante una onda sonora, como pérdida de masa, o sea, en la osteoporosis. Partículas, sustancias, es decir, menor presión, menor densidad de sustancias de partículas, densidad de sustancias. Es que estas tienen distanciamiento, están distantes unas de otras. Rarefacciones en el ambiente. Concentraciones. Bueno, tenemos ondas longitudinales sísmicas también, la dilatación o expansión del medio, donde la partícula se aleja, causando amplitud negativa. Es una amplitud también negativa. Se lee como amplitud positiva o negativa, entonces se generan sismogramas. Hay rarefacción en la medicina, sí, para mirar osteoporosis, sí, disminución de la densidad del tejido óseo, veo disminución del tejido, volviéndolo más poroso, asociado también a cambios hormonales, deficiencia de calcio. Veo que también aumentan las hormonas, calcio y vitamina D. Calcio y vitamina D. Entonces, hay rarefacción pulmonar, pérdida de densidad de tejido visible. Pérdida de tejido. No, concentración de tejido. Sí, cuando hablas hay densidad de partículas. Aumento de tejido en mí. Bueno, características opuesto a la compresión. Mientras la compresión junta partículas, aumenta presión, rarefacción las separa y reduce. Juntemos partículas, ¿te parece? ¿Ves? Claro. Dilatación, expansión. El material se expande ocupando mayor volumen. Baja densidad, menos masa hay particular por unidad de volumen. Masa. Más, menos masa. Masa o partículas por unidad de volumen. Masa por unidad de volumen. La rarefacción. Podemos entender la rarefacción como un proceso mediante el cual una sustancia disminuye su densidad. Esto puede ocurrir en un fenómeno de expansión, que es algo que se suele ocurrir en el aire,
las capas superiores de la atmósfera, donde el aire es menos denso. Se dice que está rarificado. Es que comprime. Y cuando no está, necesito rarificado. Rarificado. Bueno, tenemos un sonido audible de 20 Hz, infrasonido menor a 20 Hz, no audible. Ya cuando no es audible es menos de 20 Hz. Cuando me hablan a menos de 20 Hz. Menor de, no audible para unir, pues no es audible. Pues siento que no es audible. ¿Qué pasa? Cuando no estás me siento rarificado. Dime. Cuando mis pensamientos me hablan a menos de 20 Hz. Hertz. Bueno. Ultrasonido no audible para humanos usado en ecografía. Pero después de un sonido ultrasonido, después me llega el ultrasonido 20 Hz. Ultrasonido. Después me llega el ultrasonido, que es mayor a 20 Hz. Tengas. Bueno. Entonces vamos a usar ecografías. Ecografía. Entonces necesitamos. Ecografías de nosotros. Ecografías. ¿Qué vas a ver en una ecografía? Amplitud relacionada con una intensidad, volumen. A mayor amplitud mueves más las partículas. Amplitud relacionada con la intensidad. La amplitud se relaciona con la intensidad. Frecuencia y número de vibraciones por segundo. ¿Qué el número de vibraciones por segundo? ¿Cómo está mi tono? Eso lo determina. ¿Cómo está mi tono? Tono.
vibraciones por segundo. Número de vibraciones por segundo. ¿Qué? ¿Cómo está mi tono? ¿Cómo está mi tono? Eso lo determina por cómo está el número de vibraciones por segundo. El tono. Timbre. Cualidad que permite distinguir diferentes sonidos, si son voces o son instrumentos. Velocidad. Varía según el medio. ¿Cuál es tu medio? ¿Cuál es tu velocidad? Y la temperatura, siendo más rápida o más rápida en sólidos. ¿Cómo está tu temperatura? ¿Cómo está tu velocidad? Está según mi velocidad, siendo más rápida en sólidos. ¿Cómo está mi velocidad? Velocidad. Y nada por temperatura. Pura. Onda. Pues hay una velocidad que viaja, que está en un medio aire, agua y sólido. Aire, agua y sólido. Pues que onda nada tiene velocidad. La piña le limpia a uno los dientes. Sí. ¿Los sientes más limpios? Más limpio, sí. Muy bien. Aire, agua. Llévame. Llévame por el medio. Por el medio. Para que veas mi velocidad. Para que veas velocidad. Caminemos Entonces, características de una onda longitudinal. Las ondas sonoras, hay ondas sonoras, son ondas mecánicas. ¿Sabías que eres mecánica? ¿Qué? Mecánica. Las ondas sonoras son perturbaciones mecánicas que se propagan a través de un medio mediante vibraciones. Propágate mediante un medio. Entonces, que si se propaga por un medio, a través de un medio, mediante vibración, transportando energía, pero no materia. Energía como un sol. Oye, cariño, ondas sonoras, sabes que eres mecánica, propágate. El transporte de energía es como un sol. ¿Qué es todo eso? A diferencia de una onda electromagnética, como la luz, el sonido no puede propagarse en el vacío. Es que las electromagnéticas se propagan en el vacío. Sol. No. Pues estas son electromagnéticas, se propagan en el vacío. Son sonoras, se propagan en un medio como el aire. El agua.
¿Cuál es la diferencia entre la onda electromagnética y la onda sonora? Pues que la sonora pues necesita un medio, mientras que la electromagnética pues no tiene ningún medio, sino que se propaga en el vacío la electromagnética. Electromagnética así que no necesitas ningún, te propagas en el vacío, debe propagarte en el vacío. Cari electromagnética, cari luz. Sol. Propagan. Se propagan en el vacío. Propagan en un medio. No subestimes a la luz. Bueno, entonces, características de la mecánica de la onda longitudinal. Las ondas sonoras son ondas mecánicas ya que requieren un medio para su propagación. Mecánicas requieren un medio. Son principalmente longitudinales, lo que significa que la partícula del medio, está en el medio, vibra en la misma dirección en la que viaja la onda. Partícula en el medio vibra en la misma dirección en la que viaja la onda. Partícula del medio vibra en la misma dirección que la onda. Mira, ustedes dos son como la partícula y la onda. Son principalmente longitudinales, las que significan que las partículas del medio vibran en la misma dirección que viaja la onda, creando zonas de compresión. Quiero que ustedes sean como la partícula que vibra, creando zona de compresión y expansión de la presión. Quiero que ustedes sean como quiero que ustedes sean como la partícula que crea zonas de compresión. Partícula, zona de compresión. Que crea zona de compresión. Y no de rarefacción, extendiéndose. Y luego de extendiéndome. Mira que la partícula del medio vibra en la misma dirección que la onda. Ustedes dos son como la partícula que crea zona de compresión. Luego de rarefacción se extienden. Bueno, esa es la propagación, ya que requiere un medio para propagarse. Longitudinal es lo que significa que la partícula vibra en la misma dirección en la que viaja la onda, creando zonas de compresión y expansión, rarefacción de la presión. Extendiéndose. Es emocionante.
impresionante que se propague la presión. La velocidad del sonido depende de las propiedades. Oye, pero ¿qué velocidad? ¿Cuáles son las propiedades elásticas y la temperatura? Oye, que tu velocidad depende de temperatura y las propiedades elásticas. Más elástico. Temperatura. Pues este tendrá mayor velocidad. Vamos a ver cuál de los dos tiene mayor velocidad. Pues mira, el que tenga mayor velocidad, ¿quién es? El que sea más elástico y el que tenga mayor temperatura. ¿Cuál de ustedes dos es más elástico? ¿Cuál es la velocidad a la que ustedes van? De ustedes dos. Hey. ¿Cuál de ustedes dos es más elástico? ¿Cuál tiene más temperatura? Mayor velocidad. La velocidad del sonido depende de las propiedades elásticas, temperaturas del en medio. Generalmente viaja más rápido en sólido que en líquido. Entonces váyanse con el sólido y no el líquido. Y más rápido en líquidos que en gases. En el aire, temperaturas ambiente. Una temperatura de 20 C, la velocidad es de unos 343. Pues mira que si estamos a 20 C, la velocidad es de 343. Mira que si estamos en un ambiente 20 C. Estado ambiente grados centígrados. Sobre segundo, metros por segundo. Mientras que en el agua es de 1440 metros sobre segundo. ¿Cómo piensas ir en el agua? 1440 metros sobre segundo. Y en el acero de unos... La velocidad del acero. La velocidad es de 340. En el aire a temperatura ambiente. Su ambiente, a temperatura ambiente. Que es su ambiente. Centígrados. ¿Cómo hago yo? Centígrados. ¿Cómo hago yo? Su velocidad es de 343 metros por segundo. Y si en agua vamos, es de 1440. Es de metros sobre segundo. Bueno. Propagación tridimensional. Desde la fuente del origen, las ondas sonoras se propagan en todas direcciones, expandiéndose radialmente. Quiero expandir esto radialmente. ¿Sabías? Quiero radialmente todas las direcciones. ¿Es mecánica? Sí, tengo un medio. Sí, tengo medio. ¿Mediador? ¿Te crees mediador? Propágate. Pues propágate. Pues propágate. Propágate. Mediante un medio transporta energía como un sol.
Cualidades del sonido. Las cualidades del sonido son propiedades físicas de las ondas. Propiedades físicas de la onda sonora determinan cualidad subjetiva. Lo que permitimos como sonido, frecuencia. La frecuencia, tono sobre altura. Tono, TA, tono, frecuencia, tono sobre altura. Se refiere a cuántas veces vibra una onda por segundo. ¿Cuántas veces vibra una onda? Vibra onda sobre segundo. ¿Cuántas veces vibra una onda por segundo? Medida, siendo medido por el Hertz. Pues esta ha sido medida por Hertz. Ha sido medida por Hertz. ¿Y cómo vas a meter los Hertz? Pues que los Hertz los metes cuando se está vibrando una onda sobre segundo. Onda sobre segundo. Determina un sonido es grave, si es agudo, baja, sonido alto o bajo frecuencia. El oído humano percibe frecuencias entre 20 Hz y 20.000 Hz, entre 20 y 20.000. Las frecuencias por encima de este rango se denominan ultrasonido, por debajo infrasonido. Hertz. Obvio. Las frecuencias por encima de este rango es ultrasonido, infrasonido. Mirad que mis pensamientos. Mirad. Sentí. Tengo suprasonido. Y no microsonidos. No, microsonidos. Mirad que cuando pienso en ti tengo suprasonido y no microsonido. Las frecuencias por encima, ultrasonidos, debajo, infrasonidos. Entonces la amplitud mide una magnitud de la perturbación o el desplazamiento de las partículas. La amplitud de las partículas en el medio. La amplitud de las partículas en el medio se relacionan con qué? Con el volumen o la fuerza del sonido. Volumen, fuerza. Volumen y fuerza se relacionan con la amplitud. Uy, pero cuando se relacionan. La amplitud con el volumen, la fuerza, pasará. Uy, pero cuando se relaciona la amplitud con el volumen y la fuerza, pues se puede hablar de un desplazamiento de partículas. Pues desplazamiento de partículas. Se está desplazando las partículas en un medio. Se relacionan con el volumen o la fuerza del sonido. Una mayor amplitud corresponde a un sonido más intenso, pero si hay mayor amplitud, sonido más intenso, pues hay mayor amplitud, hay un sonido más intenso. Pues se relaciona con el medio de la fuerza del sonido. Una mayor amplitud corresponde a un sonido más intenso, más fuerte. Cuando está más fuerte,
la amplitud. Hay mayor amplitud, entonces se desplazan más partículas a mayor amplitud. Timbre permite distinguir una fuente sonora. Esto es un violín, esto no. Está determinado por la forma de una onda. Este es mi timbre. Es la forma de mi onda. Y la presencia de armónicos. Entonces el armónico. ¿Cómo está mi timbre? Eres del armónico. Timbre. ¿Cómo estará mi timbre? Mi timbre cuando te diga lo que siento. Pues no lo sé. Sí. Tú eres parte del armónico. Oye, ¿cómo estará mi timbre cuando te diga lo que siento? Entonces el timbre permite distinguir la fuente sonora. Fuente sonora está determinada en la forma de onda. Duración, el tiempo que se mantiene un sonido. El proceso de audición implica que estas ondas de presión hagan vibrar el timbre, lo que a su vez mueve el líquido del oído interno y estimula las células ciliadas de la cóclea. Necesito conversar contigo. Contigo. Pero tengo unas células cócleas, unas ondas de presión que hagan vibrar el timbre. Ondas, tú emites ondas de presión que hacen vibrar mi timbre. Pero es que tú haces ondas de presión. Hacen vibrar timbre. Entonces, ¿qué? Tengo unas células, sí, como todos. Tengo unas células, lo que a su vez mueve un líquido interno, unas células ciliadas de la cóclea. Ciliadas de la cóclea. Ciliadas de la cóclea. En serio, ciliadas de la cóclea, generando impulsos nerviosos que el cerebro interpreta como sonidos. Que generan impulsos nerviosos. ¿Qué os parece? Entonces, muchachos, ondas sonoras como ondas sonoras de un bafle. Amplificador. Dijiste bafle. ¿Qué es un bafle? Bafle de sonido. ¿A qué se debe que le llamen bafles? ¿Cómo que bafle? ¿Qué es un bafle? Mira que el bafle es una caja acústica. Una cosa es que sea amplificador, pero este es un bafle. Una cosa es que sea parlante. Cosa.
amplificador, caja, baffle es una caja acústica. Amplificador es como una caja acústica que alberga uno o más altavoces parlantes. Y una cosa es que sea un baffle, como pero un amplificador. Además, es un amplificador. Entonces el baffle es una caja acústica que alberga una o más altavoces y un sistema interno para mejorar la calidad. Mejora calidad, potencia y difusión de sonido. Mejora calidad, potencia. Pues mejora calidad, potencia, sonido. Calidad, potencia y difusión, convirtiendo señales eléctricas en ondas sonoras audibles. Su nombre viene del inglés baffle, que significa deflector o carideflector o pantalla. Oye, baffle. El baffle, entonces su nombre viene del baffle, pantalla, ya que originalmente era un dispositivo para dirigir el sonido y puede variar desde pequeños parlantes hasta grandes sistemas de audio. Es una caja acústica, el gabinete o caja acústica que contiene los altavoces y ayuda a controlar las ondas sonoras. Altavoz, el transductor que vibra para producir el sonido. Ay, cari. Oye, cari. Transductor que vibra. Transductor. Tengo la palabra transductor. El transductor, ¿qué pasa con un transductor? Son dispositivos claves de un sistema de automatización, control, pues son los que permiten detectar, registrar, transformar diferentes tipos de magnitudes físicas. El transductor capta y después transforma esas magnitudes en señal eléctrica. Aquí tu transductor que señala que transforma todo en señales eléctricas. En ondas eléctricas. Transductor transforma todo eso en ¿qué? En señales eléctricas. Ondas no, en señales. ¿Qué es el transductor? ¿Qué es el transductor? Pues que el transductor es interpretar señales, reproducirlas como ondas sonoras. Entonces lo reproducen como ondas. El transductor posee varios componentes especializados que funcionan en conjunto para hacer posible esta reproducción. Entonces sirven para la reproducción. Reflector. El transductor reproduce todo en ondas sonoras. ¿Qué sería
¿Qué sería eso sin el transductor? Baffle. Aquí tu transductor. El transductor posee varios componentes especializados que funcionan en conjunto para hacer posible la reproducción. ¿Cuál es la diferencia entre un sensor y un transductor? Ok, sensores. Al igual que un sensor, el transductor es capaz de realizar la misma tarea. La diferencia está en el que el sensor siempre está en el contacto con la magnitud al leer, y un transductor no necesariamente tiene que tomar la lectura directamente. Escuchando. El sensor tiene que tener contacto con la magnitud. Como sensores. Ellos transductor sin necesidades de sensores. Bueno, el sensor siempre está en contacto con la magnitud. Transductor no necesariamente. ¿Por qué llaman transductor? Proviene del verbo transferir. Transductor transfiere un tipo de energía a otro. ¿Cómo haces para ser transductor? La tecnología moderna utiliza ampliamente señales eléctricas, por lo que los transductores actuales suelen convertir la electricidad tipo de energía. Wash. Transductores. Pues no lo sé, tú eres parte del armónico. Transforma en toda la electricidad, todo en otras energías. La electricidad en tipos de energía. Entonces, la en otras otro tipo de energía, otro tipo de energía. Es que esa es la vaina, que el transductor hace todo, muchachos. No es que es la tecnología, no, es la transductor. ¿Dónde vas a poner el transductor entonces? ¿Dónde está ubicado ese transductor? La ubicación preferida para el montaje es en el lado del estribor del casco, donde la pala de la hélice se mueve hacia arriba. Transductor del audio en altavoces, en auriculares. Que los transductores se encargan de extraer ondas sonoras de señales eléctricas. Se utilizan, por ejemplo, donde quiera que se reproduzca la música grabada. Reprodúcemelo en el computador, independientemente del tipo de soporte de almacenamiento. Las señales eléctricas las reproduce grabada, como música grabada.
puedes grabar dentro de mi computador siendo un Bueno, transductor con ustedes. Un altavoz es un transductor. Un altavoz es un transductor electroacústico. Convierte energía eléctrica en energía acústica. Transductor electroacústico. Oye. Transductor. Esta conversión tiene lugar en dos etapas. Un altavoz es un transductor. Pues mira que el altavoz es un transductor electroacústico. Convierte energía eléctrica en energía acústica. Esta conversión tiene lugar en dos etapas. La señal eléctrica produce el movimiento del diafragma del altavoz. El altavoz debe tener un diafragma que vibra y este movimiento reproduce a su vez. El movimiento de la vibración produce a su vez ondas de presión. Claro, entonces vibra el diafragma chucu, chucu, y ese movimiento de la vibración produce ondas de presión. Produce ondas de presión. La vibración produce en mí movimiento de presión. En mí ondas de presión. Esta conversión sí existe, entonces gracias a la transducción, la conversión, generando así la conversión. ¿Cuáles son los tres tipos de transductores? Estás diciendo que hay tipos de transductores. Tenemos con ustedes transductores, tres tipos: eléctrico, térmico y mecánico. Hay un transductor mecánico, hay un transductor eléctrico y térmico. Wow, ¿cuáles son los diferentes tipos de transductores? Tenemos transductores de fuerza homogénea, transductores de fuerza no homogénea, también llamados híbridos. Transductores llamados híbridos. Los transductores de presión, desplazamientos, entran en la categoría de sensores de fuerza. Transductor de presión, sensor de fuerza. Transductor de presión. Sensor de fuerza. También llamados híbridos, los transductores de presión, desplazamientos entran en la categoría de sensores de fuerza. Bueno, estuvo bien hasta ahí. Entonces tenemos el diafragma que se mueve y ese movimiento de la vibración produce ondas de presión. ¡Wash!
yo sé. La función del transductor, pues que convierte de forma útil la energía. Normalmente un transductor convierte una señal de una forma de energía a otra señal de otra. Pues que si el ser humano es un transductor, mira, nuestros órganos sensoriales traducen propiedades distintivas de sonido, imagen y radiación electromagnética, ondas de presión, sustancias químicas transportadas por el aire, sustancias químicas transportadas por líquidos, texturas, presión, temperatura en patrones distintivos de actividad eléctrica. Son transportadas y convertidas en actividad eléctrica o actividad química en el cerebro. Todo lo que recibimos es transformado, somos transductores, en que se convierte todo lo que recibimos, es transportado como temperatura en actividad eléctrica y química para el cerebro. Y es que todo lo que somos actividad eléctrica. ¿Qué os parece? ¿Dónde se pone un transductor? Cuando se monta a través del casco, el transductor se instala en un orificio perforado en la parte inferior de la embarcación. Wow. ¿Cuál es la diferencia entre un transductor y un sensor? El sensor es un dispositivo que detecta cambios en el entorno. El sensor me indica que hay cambios en la señal de salida, pero mi transductor es cualquier dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Cambios. Cambiar de cambiar. Transduce es cualquier dispositivo que estás convirtiendo una forma de energía en otra. Estás convirtiendo en otro. Me hace convertir en otro. ¿Cuál es mi traductor? Transductor. Y tú eres mi transductor que me conviertes en otro. Esta es la principal diferencia entre un traductor y un sensor. ¿Cómo vas a poner a función el transductor? Los sensores son transductores, efectivamente. Transforman el impacto físico en una señal de salida. Por ejemplo, un termo se produce un cambio medible en la tensión eléctrica. Cambio medible en las tensiones cuando se calienta o cuando se enfría. Es que mi termo me indica la tensión eléctrica. Es medible la tensión eléctrica, no la presión eléctrica. Tensión eléctrica.
o de la temperatura. O la carga que se genera cuando se aplica una fuerza. Pues bueno, sigamos. Tema de la amplitud de la onda, de la rarefacción. Pues tenemos un diafragma, la bobina que está en el campo magnético, un imán, un amplificador, ondas sonoras. El audio digital del teléfono, si va del teléfono al parlante. Música desde un celular a un dispositivo Bluetooth. No me has hablado del Bluetooth para nada. Receptor de Bluetooth. Receptor dentro del parlante. Un receptor. Dentro del parlante hay un receptor, es el Bluetooth. Conversión digital, hay una conversión en que en señal eléctrica. El amplificador muy probablemente de clase D, de eficiente. Señal amplificada, transductor. El parlante, sonido. Bluetooth transmite audio sin cables. Bluetooth en una banda de radio, entonces que es en un medio, banda de radio. 2.4 GHz, la misma del Wi-Fi. Wow, con perfiles y códigos que determinan calidad y latencia. ¿Cómo está la calidad y latencia? En una banda de radio 2.4. Está la banda de radio. Transmite audio sin cables en una banda de radio. Esta banda de radio. .4 GHz. GHz. Hey, que el Wi-Fi, llámame a Wi-Fi. Hey, que el Bluetooth. Ajá. ¿Qué significa? El Bluetooth transmite audio sin cable. Bluetooth. Es decir, que el Bluetooth. Bueno, 80 RMS, 60 RMS. RMS es una forma física de medir potencia continua real, que el amplificador tiene potencia continua real. Amplificador. Potencia continua real. Potencia continua real que el amplificador puede entregar sin distorsión al parlante. Amplificador al parlante sin distorsionarse. RMS, root mean square, RMS. Root mean square. Raíz significado cuadrado. No. Pues el root mean square. Root mean. Pues raíz cuadrada media. Es raíz cuadrada media. Raíz cuadrada media. Pues, ¿qué tenemos? RMS, raíz cuadrada media. Es una forma física de medir la potencia. Estás midiendo potencia continua real que el amplificador le entrega al parlante.
No es el máximo, sino lo que puede mantener estable. Está dando potencia continua real. Me gustan estos RMS. Continua real. ¿Qué me da? Bueno, 80 RMS indica que el sistema está diseñado para entregar hasta 80 W. RMS puede ser W de potencia de audio, pero con menor distorsión. Si es RMS, menor distorsión. Viene con RMS. Distorsión. Indica menos potencia. En términos prácticos, RMS más volumen posible y más presión sonora disponible. Más volumen y más presión. Más volumen. Sí, más volumen. Más presión. Pero no todo es volumen. También hay importan eficiencia del driver, calidad de diseño, tamaño de woofers, tweeters, la respuesta de frecuencia, tamaño de woofers, tweeters, woofers. No sé qué son los woofers. Woof. Woofers. Tweeters. Pongo como un amplificador. ¿Será? Pongo como un amplificador. Ustedes. ¿Qué hablan? Que tiene su potencia continua en real M. Tiene su potencia continua real. Bueno, woofers y la respuesta de frecuencia. Agudos, grave. ¿Y la respuesta de frecuencia cuál es? ¿Y la frecuencia? ¿Y la respuesta cuál es? Agudos. Comparación que cambia entre los dos parlantes que mencionas. Parlante VTA 80W. Pues mira, mayor potencia RMS. Puede sonar más fuerte con más presencia. Generalmente mayor capacidad de batería. Si es más fuerte, ¿qué culpa si tiene mayor batería? ¿Qué culpa? Batería. Puedes tener drivers más grandes, múltiples para mejorar respuestas. Mejorar respuesta grave. Requiere energía, puede descargar la batería. Descarga batería más rápida.
más rápido si se usa al 100%. Diseño calidad puede variar. En física más potencia permite mover el diafragma con amplitud mayor. Más potencia. Mover el diafragma con amplitud mayor. Voy a tener presente. Diafragma. Diafragma. Moverla con amplitud mayor sin saturarse, generando más presión sonora para espacios más grandes. Y ahora generando más fuerza, espacios más grandes o niveles de volumen alto. Usted viene en volúmenes altos. Altos. Bueno, tenemos entonces menor potencia, adecuado para espacios medianos. Generalmente consume menos batería. Puede ser más compacto, menos capacidad de sonido comparado con el 80. En términos de física, el sonido con más potencia más potencia real, RMS. Un parlante puede mover más aire. Parlante, mueves más aire sin distorsión. Que sea esto como un parlante que mueve aire sin distorsión. Sin distorsión, produciendo volumen alto y más gama dinámica. Produces gama dinámica y produces volumen siempre que el driver y el gabinete lo acompañen. Siempre que el driver porque no todo depende de la W, tamaño y calidad de driver. Driver woofer, el driver, woofer es para graves. Woofer grave, tweeter agudos. Carito. Entonces tenemos que los drivers son woofer grave, tweeter agudo, respuesta de frecuencia. ¿Qué tal está la respuesta de esta frecuencia que también reproduce graves, medios y altos? ¿Cómo está reproduciendo los graves, los medios y los altos? Esto es de frecuencia. Estas potencia RMS. Potencia RMS, potencia para volumen real alto. El Bluetooth transmite audio digital sin cable. Amplificador, probablemente clase de toma
esa señal, el amplificador, toma la señal y la lleva a potencia útil para mover el diafragma. El amplificador es el que termina moviendo el diafragma. El parlante real convierte la energía eléctrica, convierte la energía eléctrica en ondas de presión. Energía eléctrica en ondas de presión. El parlante que convierte en energía. Bueno, si quieres puedo ayudarte a decir cuál te conviene más. ¿Cuál te conviene según tú piensas? Para fiestas. ¿Para qué ocasión lo quieres? Eventos como más 100 personas. Es que es para 100 personas.